El 13 de octubre de 2024, una manifestación masiva en Madrid, llamada la Revolución de las Llaves, ha puesto en el centro del debate público la idea de una huelga de alquileres. Hace más de 90 años, en 1931, miles de familias de Barcelona dejaron de pagar el alquiler como protesta, desafiando a los propietarios y al gobierno de la época. Esta es su historia. Entre 1920 y 1930, Cataluña recibió unos 350.000 inmigrantes, atraídos por la gran demanda de mano de obra para la construcción del Metro de Barcelona y la Exposición Universal de 1929. Valencia, Aragón, Murcia y Andalucía fueron las principales regiones de origen. A Barcelona llegaron sobre todo valencianos y aragoneses. Estos últimos escogieron preferentemente buscar piso en la Barceloneta, con la idea de emplearse en la factoría de la maquinista terrestre y marítima. Otros fueron al extrarradio, sobre todo al Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma. Los precios de los alquileres se habían disparado. Para defender a los inquilinos, la CNT creó la Unión de Defensa de Inquilinos, exigiendo mejoras y, claro, una rebaja del 50% en los alquileres. Entre 1928 y 1931, siguiendo iniciativas similares en Bélgica, Holanda, Austria e Italia, el Instituto Municipal de la Vivienda construyó en Barcelona las primeras barriadas obreras conocidas como casas baratas. Eduard Taunós, en la Marina del Port, Milans del Bosc, hoy Bon Pastor, Baró de Viver y Ramón Albó junto al Turó de la Peira. Sin embargo, aunque ofrecían alojamiento a los trabajadores, solían carecer de servicios básicos y estaban alejadas del centro. Tanta construcción de vivienda resultó ser como un paraguas en un tornado. Tras la Exposición Internacional de 1929 y el crack económico que la siguió, la situación se tornó sombría. La crisis económica trajo consigo inflación y un desempleo galopante, especialmente en el sector de la construcción, disparando más los alquileres hasta consumir el 40% del salario de los obreros. Para 1930, Barcelona se había convertido en la ciudad más poblada de España, con más del 56% de su población nacida fuera de la ciudad. Las familias inmigrantes carentes de recursos se vieron obligadas a compartir pisos o a recurrir a las casas de dormir por 50 céntimos. El catalizador de la huelga de alquiler surgió en octubre en la Barceloneta, donde los trabajadores de la maquinista comenzaron a movilizarse para resistir desahucios y exigir alquileres más justos. El sindicato de la construcción de la CNT proporcionó el impulso decisivo a la huelga. Un 40% de sus 30.000 afiliados se habían quedado en paro tras la exposición. Lo que comenzó en la Barceloneta se expandió rápidamente a otros barrios obreros de la ciudad, preparando el terreno para la gran huelga de alquileres de 1931. La huelga también estuvo vinculada a las expectativas que Esquerra Republicana de Cataluña había generado al prometer, antes y poco después de la proclamación de la Segunda República, regular los alquileres y mejorar las condiciones de las viviendas. Poco más de 2 semanas después de la proclamación de la Segunda República Española, para la celebración del 1 de mayo, la CNT organizó un mitin y una asamblea frente al Palacio de las Bellas Artes bajo el lema 1 de mayo contra el paro, la inflación y por la rebaja de los alquileres. 150.000 personas se manifestaron ante la Plaza Sant Jaume para entregar sus demandas directamente al presidente de la Generalitat. Una semana después, el 7 de mayo, vecinos de las casas baratas de Bon Pastor, Can Peguera, Ferrer i Guàrdia y Barón de Viver llamaron oficialmente a la huelga. Se sumaron trabajadores de barrios obreros: Sants, el Distrito Quinto, actual Raval, la Barceloneta, Clot, Poble Nou. La protesta se extendió a Santa Coloma de Gramenet y la Torrassa en l'Hospitalet de Llobregat.
Algunos inquilinos exigían mejoras en la habitabilidad de sus viviendas, mientras que los de las comunidades de las casas baratas pedían escuelas, centros médicos, alumbrado público y líneas de transporte. Los parados solicitaban transporte público gratuito para facilitar la búsqueda de empleo, mientras que en Horta se hicieron demandas más radicales, como la expulsión de la Guardia Civil y el cierre de la iglesia local. Cuando los caseros intentaban cortar el suministro de luz y agua de sus viviendas ahora ocupadas, los obreros simplemente volvían a reconectarlos. Ante los desahucios, los vecinos y huelguistas se organizaban para ayudar a las familias afectadas a volver a ocupar los pisos, a sabiendas que la policía no tenía suficientes efectivos para vigilar todas las propiedades. Otra táctica era que varios huelguistas se dirigían a casa del casero y lo amenazaban, a veces incluso con armas. Los intentos de linchamiento a los alguaciles se hicieron tan frecuentes que algunos se negaban a ejecutar los desahucios. Hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los vecinos, pero cuando mujeres y niños se involucraban, muchas veces los agentes no sabían cómo reaccionar y abandonaban su cometido. La huelga de inquilinos coincidió con la huelga de Telefónica. Las tensiones entre la CNT y el gobierno republicano se intensificaron en el verano de 1931. El 5 de julio se celebró otro mitin multitudinario en el Palacio de Bellas Artes para pedir una reducción del 40% en los alquileres, el uso del depósito como primer pago mensual y descuentos para desempleados. Respaldados por la Comisión de Defensa Económica, los inquilinos amenazaron a los caseros con no pagar el alquiler en caso de no aceptar sus condiciones. La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona, defensora de los caseros, reclamaba que los 100.000 pequeños propietarios no podían cobrar sus rentas y en cambio tenían que seguir pagando los impuestos. La huelga era para ellos una violación del derecho a la propiedad privada. La Cámara de la Propiedad Urbana presionó al Gobierno Central y al Gobernador Civil de Barcelona para reprimir con dureza a los huelguistas, ilegalizar la Comisión de Defensa Económica y detener a los líderes del movimiento. Francisco Largo Caballero, líder del PSOE y ministro de Trabajo, calificó la huelga de alquileres como absurda y la vio como una oportunidad para debilitar el poder de la CNT en Cataluña. El ministro de Gobernación, Miguel Maura, y el ministro de Justicia prometieron al alcalde de Barcelona, Joan Pich i Pont, del cual tenemos un vídeo, que se acelerarían los desahucios de los huelguistas. En agosto de 1931, el miembro del Partido Catalanista Republicano y presidente de la Audiencia de Barcelona, Josep Oriol Anguera de Sojo, fue nombrado gobernador civil provisional de la ciudad. Lo primero que hizo fue ilegalizar la Comisión de Defensa Económica y prohibió los mítines. Al negarse la CNT a entregar la lista de huelguistas, impuso una multa al sindicato y ordenó el ingreso en la cárcel modelo de 54 organizadores que iniciaron una huelga de hambre y desencadenaron un motín en la prisión. Anguera de Sojo será durante la Segunda República fiscal general y ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social. La CNT declaró una huelga general en Barcelona que movilizó a 300.000 obreros. Algunos anarquistas intentaron convertirla en una huelga revolucionaria armada. Ante esto, Anguera de Sojo declaró la ley marcial y el gobierno central envió 2 buques de guerra con guardias civiles. Los incidentes costaron una decena de muertos y más de 300 detenidos. La huelga aceleró la aprobación de la Ley de Defensa de la República, que otorgaba amplios poderes a las autoridades para reprimir huelgas y asambleas. La nueva ley permitió arrestar a los ocupas. Todo acabó en diciembre de 1931, aunque hubo familias de las casas baratas que no pagaron el alquiler hasta 1948. Sin embargo, la huelga de inquilinos no fue un fracaso total. Los caseros resultaron perjudicados ya que no aumentaron los precios, acordaron rebajas en los alquileres y perdonaron los meses impagados. En otras partes de España también hubo huelgas de inquilinos de menor escala, como en Gijón, donde la CNT creó en 1932 un sindicato para hacer efectiva la ley de inquilinos aprobada en diciembre. Está claro que la historia se repite, y si no, al tiempo.
Si te ha gustado este vídeo, te sugerimos estos capítulos. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Algunos inquilinos exigían mejoras en la habilidad. Todo es la misma foto, según. No hay un corte. Pues va. Algunos inquilinos exigían mejoras en la habitabilidad de sus viviendas, mientras que los de las... Ya. No. Ahora. La huelga de... Cuando los caseros intentaban cortar el suministro de la luz y agua... ¿Sí? ¿Ya? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.